boa tarde a todas, a todos, moitas grazas por estar aquí, moitas grazas á Libraría Cartabón, como a sempre, Maribel Gonzalo, por acollernos nesta súa casa, que é sempre a nosa casa tamén, en nome da Fundación Galiza Sempre, moitas grazas, e tamén as ponentes que nos acompañan hoxe. Como todos sabedes, todas sabedes, este ano se cumpren os 75 anos da morte de Castelao, e desde a Fundación Galiza Sempre e o BNG temos o compromiso, como nacionalistas que somos, de divulgar e explicar o Castelao real fronte aos intentos de falsificación e de adulteración que están facendo desde as institucións, non? Dentro do pensamento de Castelao que máis molesta, precisamente hai un aspecto que é o internacionalismo e a solidariedade entre povos que estivo moi marcado na figura de Castelao, e ese é do fío do que queremos falar hoxe, poñendo en relación con unha persoa que foi coetánea de Castelao, e co que hai moitos paralelismos, que é Blas Infante. Blas Infante é un teórico do andalucismo que tivo un papel decisivo a hora de construir os símbolos de Andalucía, tivo un discurso descentralizador, defendía a mesma maneira de relacionarse entre os povos que defendía tamén Castelao, si eso me corrixides, pero entón para iso temos aquí a dúas persoas que nos poden falar cada un deles de unha destas figuras. Temos por unha banda a Javier García, que é profesor de Historia e Relacións Internacionais, autor de obras como Tierra y Libertad, Descolonizar Europa, Pensar Hondo e tamén La hoz y el olivo. É militante de Adelante Andalucía e foi candidato nas eleccións europeas coa candidatura de Ahora Andalucía. Moitas grazas, Javier, por acompañarnos. Por outra banda, temos a David Rodríguez, que é membro do Padroado da Fundación Galiza Sempre, deseñador gráfico e activista político, e tamén autor de ensaios como Liberdades Antigas, Tempos Modernos, o Republicanismo de Castelao, que foi galardoado co Premio de Ciencias Sociais da Fundación Vicente Risco, e ten outras obras como Canastros, Entornarratos, etc. Entón, nesa mesma liña de diálogo entre povos que defendían Castelao e Blas Infante, tamén aquí imos facer un diálogo entre os dous. Entón, voulle formular unhas preguntas para que eles despois as contesten e fagan esa relación entre as dúas figuras históricas. A continuación, cando rematemos, xa podemos abrir unha quenda de preguntas ou comentarios para que as persoas do público poidades intervir. Entón, queríamos comezar falando de que máis alá do pensamento político teórico de Blas Infante e de Castelao teñen unha cuestión en común que é que son consideradas figuras molestas, non? E isto dá lugar a que nos dous casos se manipulan o seu pensamento para dar unha forma máis cómoda, non? Que podemos aceptar de forma máis cómoda, non? Por exemplo, no caso de Castelao, unha das aberracións que temos é que o feito de que os galardóns que levan o seu nome lle estean sendo outorgados a persoas que son herdeiros dos mesmos que o fixeron exiliarse, non? Cuestións como esa son as que deturpan a figura de Castelao. E se vamos a Blas Infante, que estábamos comentando agora, tamén se destaca o seu papel humanista, ou mesmo se chega a folclorizar a súa figura en lugar de afondar no seu pensamento, non? Nese sentido, como entendedes vos esta manipulación das dúas figuras? Que repercusión ten esa manipulación en clave de país? Bueno, boa tarde a todos e a todas, grazas por estar aquí. Estamos, Javier e eu, facendo unha gira, porque onte estivemos en Compostela con este formato, mañán vamos estar na Coruña, entón, bueno, por sorte vos non sabedes o que falamos onte, entón, algunhas cousas que non repetiremos, pero o mellor tamén damos por suposto cousas que xa se comentaron, pero, bueno, disculpade en todo caso, eu creo que o mellor é que estes actos, cantos máis lugares se poidan facer, pois tanto mellor, non? Dito isto, por que se manipula a figura de Castelao? Porque é unha figura moi potente, é un personaxe tan completo, é un personaxe que ten unha dimensión pictórica, ten unha capacidade para o debuxo, digamos, político ou crítico inmensa, ten unha obra literaria valiosa, e no que eu máis me ocupei, ten un pensamento político moito máis elaborado e máis original do que eu penso, do que a veces se entende, incluso do que algúns estudos da súa figura, do seu pensamento político dá a entender.
eu no libro este que escribín procuro determe moi pormenorizadamente na súa filosofía política, e para min o proceso de estudar a figura de Castelao, eu que, digamos, xa era unha persoa que tiña simpatía polo seu pensamento, pero que non me detivera con este grado de detallismo, aos meus ollos creceu aínda máis esa figura, non? Dime de conta que era un home que falaba de filosofía política sabendo do que falaba, non? Que non se pode considerar simplemente unha especie de persoa que, bueno, que se inspirou un pouco ao principio en Risco e que despois lle colleu a cousa de ser diputado na República e, bueno, foi-se convertido nunha persoa un pouco máis progresista hasta que acabou sendo a figura eminente que é. Non, Castelao é unha persoa cuxo pensamento político é profundo e moi coñecedor do que está falando. Entón, Castelao é unha persoa, neste sentido, para aqueles que construíron un réximen sen romper co legado do franquismo, é moi incómoda porque é moi potente, e incluso cun grado de simpatía popular, igual que a figura de Rosalía, pois tremenda, non? Entón, iso hai que controlalo. E eu creo que aquí se deu a converxencia de dúas cuestións. Por un lado, as dereitas foron os que conseguiron pilotar as institucións autonómicas en Galicia desde o principio, prácticamente, e había unha tradición galeguista que, bueno, rompeu en un momento dado coa xente do exilio, co que representaba Castelao, e, polo tanto, esta xente tamén lle viña ben, de alguma maneira, manter controlada a figura de Castelao, porque Castelao o que simbolizaba era o elo coa legalidade republicana, e isto era algo que era moi incómodo cando se pretendía establecer, a partir da Constitución de 78, un novo réximen que quería facer borrón e conta nova, non? E eu creo que da alianza desas dúas patas, unha dereita que necesitaba manexar os símbolos nacionais galegos, pero edulcorándoos e rebaixándoos, e unha intelectualidade que deu un soporte intelectual a esta operación, pois eso foi o que nos trouxa hasta o presente. Pero, bueno, estamos en 2025, e eu creo que, aínda que dá moito noxo ver a quen a veces se lle dá a medalla Castelao, o que temos que pensar é que é moi bo que teñamos medallas Castelao. E o que temos que facer é, dunha vez, ser nós quen teamos as medallas Castelao. É bo que o símbolo Castelao este aí, aínda que manexen eles. O que temos é que ser nós agora que temos que dar o paso e conseguir arrebatar a esta xente que son cipallos esas institucións. E a partir delas exprimilas todo o que poidamos. Sabemos que non son o noso top, sabemos que nós temos outras arelas, pero aí temos moito camiño para percorrer, porque aínda non o fixemos, a diferenza do que pasou no País Vasco ou en Cataluña, onde exprimiron esa institucionalidade ao máximo. Nós non. Pero, bueno, aproveitemos que hai medallas Castelao, ben, estupendo, agora temos que ser nós que as deamos. Moitas grazas. No, pues, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación a la Fundación Galiza Sempre y a la librería Cartabón, a todos y a todas por estar aquí. Para mí, bueno, es un enorme placer estar en Galicia aprendiendo de Castelao en este año, en este 75 años de su muerte. Y yo, antes que nada, quería decir que me parece un gran logro y un gran reto que las periferias se encuentren entre sí, que podamos aprender unas de otras, porque en la mayoría de luchas, vamos a decir, los nacionalistas del Estado español, emancipatorias, siempre tenemos como dos puntos fijos, uno es Madrid y otro es, digamos, Cataluña. Pero yo creo que el hecho de intentar representarnos en Cataluña, con todo el cariño que todos le tenemos al proceso de independencia de Cataluña, pues siempre una manera como de sentirnos carentes, ¿no? No tenemos esto, no somos así, pero yo creo que hay un montón de aprendizajes cuando diferentes periferias comienzan a encontrarse, comienzan a dialogar y comienzan a conocerse, y hay muchas cosas porque de repente pues se crea un diálogo entre luchas nacionales que yo creo que hace
nos hace mucho bien a nosotros, nos sana de muchas de las carencias y también yo creo que le hace mucho daño a ese Estado centralista que nos quiere aislada y en contra unas de otras, ¿no? Yo siempre he tenido mucha curiosidad por Castelao, por el nacionalismo gallego, porque me daba la sensación que Andalucía tenía que mirar mucho a Galicia porque era un referente del que podíamos aprender mucho, tanto por la cuestión agrícola, agraria, por esa forma, por el sindicalismo, por ese nacionalismo de los humildes, ese nacionalismo de la gente, de las clases populares, y a través de diferentes diálogos con David, con Rubén, con otra gente aquí en Galicia, pues creo que hemos conseguido pues celebrar de esta manera esta efeméride de Castelao. Y por comenzar por digamos, esta persecución que ha habido de la figura de Blas Infante, yo siempre explico que la forma que tiene el Estado español de perseguir lo andaluz, de anular lo andaluz, es justamente la forma contraria que tiene de hacerlo con Cataluña, País Vasco y Galicia. Y me explico, porque a la Cataluña, País Vasco y Galicia el Estado español siempre trata como de achicarla, anularla, presionarla, para que cada vez sean más chicas y se persigue la lengua, se persigue la cultura, la forma. En el caso andaluz es justamente lo contrario, el Estado español se apropia de nuestros rasgos estrictamente andaluces y lo que hace es reviste el Estado español de lo que es estrictamente nuestro. Y de esta manera nosotros no podemos identificarnos con lo andaluz porque ya es español. Entonces, de alguna manera nos crea como un síndrome de la ausencia, donde no tenemos nada que sea nacionalmente andaluz, porque lo estrictamente andaluz se ha construido como nacionalmente castellano o español, ¿no? Y, por otra parte, todos digamos, las naciones del Estado español identifican lo andaluz con lo estrictamente español, cuando nosotros no tenemos culpa de que el Estado español, digamos, pues secuestrara la sociabilidad, el acento, el flamenco, la poesía, la gran literatura española. Alberti, Machado, Cernuda, Lorca, son poetas que pertenecen a la tradición y a la experiencia histórica andaluza, pero se revisten como las letras españolas, ¿no? Y ese ha sido siempre la guerra o el campo de batalla del andalucismo político, del nacionalismo andaluz, es por recuperar las señas de identidad del pueblo andaluz y construirlo como un proyecto político. Y exactamente eso sí lo que ha pasado con la figura de Blas Infante, ¿no? La forma que ha tenido el Estado de perseguirla, la forma que han tenido las élites de destruir su legado ha sido, en primer lugar, construirlo como una persona heterodoxa, ¿no? Siempre se habla de Blas Infante como una figura heterodoxa, como un humanista, ¿no? Pero no se reconoce pues su nacionalismo, ¿no? Su nacionalismo, su admiración por Galicia, por Cataluña. Y ahora que aquí, por ejemplo, esta mañana que hemos estado en Rianxo en el homenaje de Castelao nacionalista gallego, ¿no? Y en Andalucía pasa algo parecido porque se habla de el Blas Infante es de todos, ¿no? El Blas Infante es de todos, lo que al final hace es que no sea de nadie porque no representa una idea política, un proyecto de liberación social y nacional, que es por lo que había luchado Blas Infante toda su vida. Y respecto a esto de, ¿no?, si son figuras nacionalistas o no, yo quiero leer aquí un breve texto porque Blas Infante estuvo en el año 29 aquí en Galicia. Él estuvo con Antón Vilar Ponte haciendo un fragmento del Camino de Santiago, y a él, bueno, a él le encantó Galicia. Él no conoció a Castelao, a pesar de que se llevaban 1 año y medio, pero bueno, dio la casualidad que no se conocieron, y él en sus notas personales que están en su archivo, su biógrafo recoge y dice Blas Infante: en el año 29 gocé durante un mes inmerso en el dulce ambiente gallego, sobre la plataforma de sus campos húmedos cubiertos de verdor. Dice: los nacionalistas gallegos fueron muy amables con este humilde viajero, quien entonces era una expresión sigilosa de múltiples sugerencias evocadas por los momentos en lo largo de esta ruta medieval de las peregrinaciones a Compostela. O sea, si Blas Infante en el año 29 se dio cuenta que los gallegos eran nacionalistas, o sea, como hoy en 2025 el PP y otras élites no reconocen que esencialmente Castelao y el movimiento gallego lo que estaba tratando de construir una idea nacional, una idea de pueblo. Y particularmente con la idea de Blas Infante, la dictadura en Andalucía, o sea, la guerra civil en Andalucía fue muy dura, fue territorio de guerra, o sea, hubo aviones italianos bombardeando la ciudad de Málaga, hubo un genocidio de cientos de miles de víctimas. Y por lo tanto, la transición a la democracia fue muy particular porque las élites de la dictadura entendieron que había que
crear digamos, un andalucismo de falsa bandera, ¿no? Había que crear un régimen español que estuviese revestido de elementos andaluces porque, no, digamos, el miedo que daban las derechas hacía insostenible que hubiese cualquier tipo de transición a la democracia si no había una operación, digamos, de falsa izquierda, ¿no? Entonces, el PSOE se construyó como un partido esencialmente del sur. O sea, el PSOE ha sido durante varias décadas, nosotros hablamos en Andalucía del régimen del 82, ¿no? El PSOE ha sido un partido de la élite del Estado, pero disfrazado, camuflado de elementos culturales andaluces, ¿no? Y en ese sentido, pues, esa apropiación de Blas Infante como una persona que no tenía proyecto político, que era una persona humanista, casi provinciano, casi alguien que estaba en su aldea, ¿no? Y ahora en el PP mucho peor porque estamos viendo cómo el PP se está reapropiando más aún, ¿no? Está habiendo una disputa entre el PP y el PSOE porque es que Andalucía es un granero de votos para el Estado español. O sea, mucha población humilde, y entonces es una de las batallas principales en el contexto de la política estatal. Y el gobierno de la Junta de Andalucía del PP se está apropiando de Blas Infante, pero hay que recordar que él fue fusilado en el año 39, él no pudo ir al exilio, no sabemos qué hubiese pasado si Blas Infante llega a poder irse al exilio. En el año 39 lo fusilan de forma sumaria, sin juicio, lo secuestran de su casa, lo encierran en una cárcel en Sevilla y en la noche del 10 al 11 de agosto lo fusilan. Y en la condena en el año 40, al año siguiente, dice fue ejecutado a muerte por pertenecer a una candidatura andalucista y revolucionaria, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que indicar a nosotros por qué tenemos que leer a Blas Infante, justo porque sus enemigos se dieron cuenta que era un andalucista y un revolucionario, y eso es lo que también nos tiene que decir a nosotros la necesidad. Y a día de hoy no ha aparecido el cuerpo de Blas Infante, o sea, nosotros no tenemos ni siquiera los restos de Blas Infante, la Junta no lo busca, la Junta de Andalucía no busca, y no hay, digamos, hay una lucha fuerte porque está en alguna fosa la provincia de Sevilla y todavía pues no tenemos sus restos, aunque y por ese motivo pues más aún tenemos que seguir profundizando en su legado, ¿no? Moitas grazas, Javier. Ben, para continuar, gustaríame que fixerades unha radiografía de como era o contexto político daquel momento, porque tanto o pensamento de Castelao como de Blas Infante non surdiron da nada. Quero dicir, había un contexto político apropiado, non, para chegar a este punto. Sí, Castelao nace en 1886 é prácticamente coetáneo de Blas Infante, o sea, nace a finais do século XIX e a súa vida pues, desenvólvese ao longo do sistema da restauración, ¿no? Que colapsa, digamos, coa saída de Alfonso XIII e a chegada da República, ¿no? Onde Castelao será deputado. Este final do XIX, a nivel filosófico ou de correntes ideolóxicas, estaba caracterizado porque, de alguma maneira, estaba entrando en crise a idea este optimismo do XIX co progreso, non? Como unha especie de cousa imparable, de desenvolvemento tamén científico-técnico e de confianza sobre todo no home branco, non? Como o gran civilizador do mundo, non? Todo isto entra en crise e sobre todo vai entrar en barrena coa Primeira Guerra Mundial, onde toda esa capacidade técnica pues, acaba sendo utilizada para esmagar carne nas trincheiras, non? Entón, isto, de alguma maneira, é importante porque isto impregna o pensamento non só de Castelao, senón de outros intelectuais, por exemplo, dun intelectual que sí que influe en Castelao, que é Vicente Risco. De alguma maneira, toda esta visión un pouco cuestionadora dos logros da Ilustración e do racionalismo ten unha explicación por este contexto histórico. E, por outra banda, no que é o plano político, o Estado español da restauración é un Estado totalmente elitista, unha construción de élites, onde hai un bipartidismo que se reparte os cargos, onde o caciquismo campa as súas anchas, o Castelao novo, o pai de Castelao, era un home conservador, pero que era anticaciquista, e aí é onde empeza o Castelao novo a tomar certa conciencia política, despois no agrarismo.
E este sistema de restauración o que lle dá a Castelao é unha interpretación do que é o Estado español como un Estado, digamos, o Estado liberal español como un Estado disfuncional, de alguma maneira, non? Un Estado que non se construe como se construiu noutros estados avanzados, non? É un Estado que é unha especie de superestructura, de élites, pero que non ten vínculo orgánico cos povos, non? E entón Castelao incluso empeza a facer unha lectura histórica de todo o Estado español partindo desta idea, non? Da gran separación entre as superestructuras políticas que hai no Estado español e a realidade dos povos, non? O que para ele é o mundo da vida, a vida real, como é a vida, como son as cousas realmente, non? Entón, el interpreta xa desde os reis católicos, e despois no absolutismo, a interpretación do período de Carlos V como un goberno de estranxeiros, de xente flamenga, de centroeuropea, que dirixe unha monarquía sen ter en conta a eses povos. Isto aínda se empeorará do seu punto de vista cos Borbóns, e o século XIX español ten dúas peculiaridades que tamén condicionan moito o pensamento político de Castelao, probablemente tamén o de Blas Infante. Por un lado, a cuestión da invasión francesa e como hai unha reacción por parte de sectores da Igrexa, reaccionarios, pero tamén hai unha reacción popular para votar os franceses, de maneira que as ideas ilustradas que traía Napoleón, o Código Civil e todo isto, hai unha desconfianza cara a iso, e ademais nese período o que emerxen son os vellos reinos, é dicir, a monarquía esboroa cando entra o francés, e o que emerxe son os vellos reinos. E esa pervivencia desa idea deses vellos reinos que non parecía que non morreran, que morreran, pero non estaban vivos, eso condiciona o pensamento político de Castelao e de outras figuras. Outra cuestión moi importante da época, pois a cuestión da perda das últimas colonias de Cuba, Puerto Rico e Filipinas. Eso aí é como unha espita de saída para que, despois de que na Primeira República fracasase a idea federal, pois nas distintas nacións do Estado español empezan a agromar movementos xa en clave máis claramente nacionalista, non? Ainda que ao principio se chamen regionalismo, pero máis claramente nacionalistas. Castelao une todo isto, une esta idea destes povos que se levantan contra a invasión francesa, une a Primeira República, a existencia da Primeira República como un intento de que ese Estado, esa costra, sea algo parecido á realidade, eso fracasa, e o xordimento despois, con Brañas, Prat de la Riba e Sabino Arana, destas teorizacións incipientes da idea nacional. Para ele hai un continuum aí, non? E para min, bueno, isto podemos falalo despois, pero hoxe, en 2025, eu creo que de alguma maneira podemos botar man de algún deses análisis para dicir que, en certa forma, hai un continuum tamén hoxe en día, de como ese Estado sigue sendo unha costra, empezando por ese monarca que temos agora e o que tiñamos antes, que a súa función, a función desa costra legal e institucional, é sempre coartar a liberdade e o dinamismo dos povos. O último episodio foi o que vimos en Cataluña, coa Constitución do 78, erixida como un dique de contención e a xudicatura como unha costra non democrática, non orgánica, como o gran tamén dique contra o dinamismo dos povos. Neste sentido, a análise de Castelao é moi útil hoxe en día. Supoño que boa parte do que ti quererías dicir tamén el xa o introduciu, ¿no? Muchos puntos son interesantes comuns, porque claro, el contexto de Blas Infante nace en el 85, Castelao 86, ¿verdad? Entonces, claro, ellos, Blas Infante, ambos tenían 15 o 16 años cuando la crisis de Cuba y Puerto Rico. Yo creo que fue para ambos como un impacto cultural dentro de ese debate que está provocado por el hecho de que España deja de ser un imperio, ¿no? Un imperio formal, porque mantiene las colonias interiores y aparte mantiene Guinea y otras colonias en el norte de África,
pero para Blas Infante fue muy importante la crisis porque a él, él pertenecía a una familia de pequeños propietarios de tierra, y impactó económicamente esa crisis, impactó mucho, y él en uno de sus escritos personales decía que aquellos que habían empobrecido a los andaluces eran los que habían ido también a matar a los cubanos, ¿no? Y que él se sentía más identificado con un cubano que sentía más empatía con un cubano que ganas de ir a matar cubanos, que fue algo parecido a lo que diría Muhammad Ali cuando decía: yo no tengo que ir a matar vietnamitas porque a mí quien me mata es el supremacista blanco que también está matando vietnamitas. Entonces, de alguna manera, esa empatía con otro oprimido, cuyo opresor es el mismo que te está oprimiendo a ti, aunque a ti te intenten vender que formas parte de esa clase dirigente, no lo eres, y eres de alguna forma otra víctima. Pero a mí me gusta recalcar que digamos, el independentismo cubano y puertorriqueño fueron determinantes para el surgimiento de los regionalismos dentro de la península ibérica. Porque si vemos el caso de Cataluña, el Triángulo Azul, que comparte con la bandera de Puerto Rico y de Cuba, y una parte del independentismo catalán, del primer regionalismo catalán, viene de los obreros catalanes que habían estado en Cuba y Puerto Rico, que habían aprendido de las luchas independentistas en Cuba y en Puerto Rico, ¿no? Pero eso nunca se reconoce porque parece ser que el independentismo siempre viene de Europa, que queremos ser más europeos, y cómo nos van a enseñar algo a nosotros un país del Caribe cuando nosotros estamos en Europa. Yo creo que hay como todavía una parte de eurocentrismo que nos impide ver lo mucho que hemos aprendido a lo largo de los siglos de los independentismos de otras partes del mundo, ¿no? Y José Martí, que además estuvo en el Estado español, vivió en Zaragoza, estuvo en Madrid, fue el que trajo esa idea de que España es irreformable y que el problema es España en sí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también Ramón Emeterio Betances, que era otro independentista puertorriqueño que estaba en París, que sus artículos eran traducidos en periódicos en Cataluña. De alguna manera, yo creo que el regionalismo le debe algo a la lucha independentista dentro del Imperio Español, ¿no? De hecho, una cosa que no se sabe mucho, el primer estatuto de autonomía del Estado español es de Cuba y de Puerto Rico en 1892, que nunca se llega a ejecutar porque comienza la Guerra Chica en Cuba, luego comienza la Guerra de Cuba en el 95 y nunca se aplica. Pero ese es el primer estatuto de autonomía que luego se aplicará en la Mancomunidad Catalana, y luego en el año 31 se retoma una idea que el Partido Progresista había intentado implementar para Cuba y Puerto Rico. Por tanto, las luchas autonomistas, incluso las autonomistas en el Estado español, no surgen de la nada. No es que haya una maduración de nuestros pueblos desde dentro y que hayamos inventado, ¿no?, la sopa de fideos, sino que en Cuba y Puerto Rico, 20 años antes de esta fecha, había una guerra independentista que dividía al movimiento obrero en España. O sea, una parte de la UGT estaba en contra de la independencia, de las centrales sindicales del momento. Entonces yo creo que ahí hay un legado que merece la pena recuperar. En segundo lugar, para Blas Infante, y esto ya sí que aquí ya encontramos alguna particularidad, Andalucía tiene una característica que es frontera con África, igual que todo lo que en Galicia supone el mundo celta, y digamos esa tradición en el caso de Andalucía es, digamos, el renacer dentro de Blas Infante de su conciencia panarabista, ¿no? 1912 se crea el protectorado de Tetuán, y claro, hay un debate sobre el ejército español en la guerra de África. Y Blas Infante comienza a reflexionar sobre el pasado islámico de Andalucía, y es cuando él corta con la experiencia peninsular o castellana, eurocéntrica, y comienza a buscar los orígenes de Andalucía en Al-Ándalus, y reconstruye todo un marco de historia por la cual Al-Ándalus es, digamos, los orígenes históricos de Andalucía, algo que parece ahora súper evidente, que es muy evidente que Andalucía tiene una particularidad respecto a Europa Occidental, que es que fue un país árabe por 800 años, pero esto fue lo que le dio base teórica a Blas Infante para construir la teoría nacional andaluza, ¿no?, que es la particularidad de que étnicamente, el contenido étnico, lingüístico, cultural, territorial de Andalucía era que fundamentalmente era una nación panarabista, panárabe, dentro del mundo árabe, ¿no? Y eso de alguna manera rompe con una tradición de nacionalismo occidental, que es una nación, es una lengua, es un origen común, es un territorio, porque Andalucía tiene su origen en el continente africano. Aparte, esto llevó a Blas Infante a digamos, hacer una crítica al catolicismo, algo que no está quizá en otros, ¿no? O sea, una crítica también a cómo la religión fue una estrategia de Castilla
para dominar espiritualmente a un pueblo que esencialmente había sido árabe y que se tiene que cristianizar de una forma casi como esclavos, ¿no? Como esclavos que se tienen que cristianizar, y a través del cristianismo pues surge una forma de dominación que es cultural, que es epistemológica, que tiene muchas implicaciones, ¿no? Y luego hay otro, también lo ha comentado David, que es el año 17, ¿no? La Primera Guerra Mundial es clave porque entre 1898 y 1919 se disuelven 5 imperios dentro de Europa. El Imperio Español, el zarato ruso, el otomano, el austrohúngaro y el alemán. Y o sea, Wilson comienza, ¿no? Estados Unidos interviene hace una política exterior hacia Europa de división por estado de autodeterminación. Tanto en Galicia como en Cataluña como en Andalucía había un anhelo de que Estados Unidos también ayudara a crear naciones en el Estado español, ¿no? Cosa que nunca llegó, como tampoco llegó Mr. Marshall, ¿no? Pero eso fue muy importante para Blas Infante, porque él escribió carta al presidente Wilson, hubo un comité para el reconocimiento del principio de la nacionalidad y hubo una movilización que incorporó a Andalucía ese anhelo de ser una nación, de ser una nacionalidad que estaba en toda Europa después de la Guerra Mundial. Y también ese año la Revolución Rusa fue muy impactante, pero en este caso Blas Infante era parte de ese socialismo libertario que siempre ha sido muy característico de Andalucía, del anarquismo, ¿no? Y él hizo una crítica fuerte a la Unión Soviética porque Blas Infante siempre él colaboró mucho con la CNT, con el sindicalismo más de tipo libertario, y él tiene una obra que se llama por la dictadura pedagógica por una revolución cultural, donde él hablaba de que debía ser la cultura, digamos, la que dirigiera o la que estructurara un nuevo Estado, y no, digamos, una clase económica donde hacía una crítica economicista. Pero eso también le dio para crear una obra que estaba en discusión con las teorías del socialismo de la época. Ya por terminar, yo sí creo que Castelao y Blas Infante comparten una posición crítica respecto a lo que podemos llamar el liberalismo español o el republicanismo español, principalmente porque en el Estado español no hubo un liberalismo, no hubo un liberalismo, digamos, triunfante, porque el liberalismo español sería básicamente las Cortes de Cádiz de 1812, donde todas las posiciones progresistas en Cádiz las sostenían diputados americanos, porque los diputados americanos representaban a muchísima más población que los diputados peninsulares. Casi el 70% de ciudadanos del Imperio Español estaban en América y no en la península, y ellos traían las propuestas más democráticas porque les convenía, digamos, que América tuviese más peso, ¿no? Y a mí me gusta recalcarlo siempre, pero uno de los diputados, que era Dionisio Atahualpa Yupanqui, que era diputado por el Perú, dijo una frase a los liberales españoles de un pueblo que oprime no puede ser un pueblo libre. Es decir, a los liberales españoles, si oprimía a los ciudadanos americanos, si queréis mantener el imperio de las colonias, ¿cómo vosotros vais a ser libres frente al absolutismo y frente a Fernando VII, si nos estáis oprimiendo? Por lo tanto, oprimir a otros a ti te impide ser libre, porque te convierte en un monstruo, ¿no? Esos textos del diputado Yupanqui, Marx lo leyó en la Biblioteca de Londres cuando estudiaba Historia de América Latina, y lo utilizó para el caso de Irlanda e Inglaterra. Marx escribía: el pueblo, digamos, la sociedad, el movimiento obrero en Inglaterra no puede hacer una revolución socialista porque están oprimiendo a Irlanda. Por lo tanto, tienen que colaborar con la liberación de Irlanda para debilitar a las clases terratenientes británicas y así, en esa debilidad, poder hacer una revolución socialista. Y eso luego lo retoma Lenin, y yo creo que viene muy bien para el Estado español, ¿no? O sea, es decir, para la izquierda española, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, una revolución o una liberación de una colonia interna, de una sociedad que está nacionalmente oprimida, puede contribuir porque debilita las élites del Estado, porque mientras que una sociedad oprima a otra, no puede cundir en ella el deseo de libertad, porque hay un consenso de que la opresión es buena, de que la opresión es necesaria. Entonces, mientras tú oprimas a otros, tú mismo como sociedad, y eso tiene mucho que ver con las Cortes de Cádiz, con ese incipiente liberalismo que en Andalucía fue muy influyente para Blas Infante, ¿no? Que es donde quiero llegar. Durante el 19, como decía David, no hubo un liberalismo español, porque el liberalismo fue el que adoptó la regente María Cristina, Isabel II, que fue corrupto, elitista, traficante de esclavos, ¿no? Y yo creo que tanto Castelao como Blas Infante tratan de generar otro liberalismo, ¿no? Que puede ser más libertario, más agrarista, pero
otra forma de democracia que no fuese el proyecto francés, el proyecto ilustrado, que en España, pues digamos, se lo habían apropiado las peores élites más parasitarias, y entonces intentan como reinventar otra forma de libertad o de republicanismo desde las periferias, ¿no? Dejo por aquí ahora. Ben, outro dos temas que, bueno, algo xa citaches, outro dos temas que teñen en común Blas Infante e Castelao é a defensa da clase traballadora, non? De feito, Blas Infante tiña a idea de que sen unha proposta nacionalista non se podía servir a clase traballadora andaluza. E Castelao ten denunciado que o sistema capitalista dicía que o federalismo internacional só pode estruturarse sobre as ruínas dos estados imperialistas e coa abolición do sistema capitalista. E isto choca un pouco con esta idea que existe de que nacionalismo e loita de clases son incompatibles, non? Como podemos responder a esa suposta incompatibilidade? Un pouco xa o comentaches ti. Sí, a ver, eu creo que a posición de Castelao no que ten que ver co imperialismo e incluso coa loita de clases é moito máis clara na medida en que o seu papel como diputado e despois do golpe franquista e cando ten que exiliarse, aí hai unha progresiva toma de conciencia ou como se dixésemos unha aceleración da historia na que el empeza a articular o seu pensamento xa nunhas claves que nos poden sernos máis comprensibles dun punto de vista das esquerdas, non? Ese é un Castelao que xa coñecemos. Castelao vai pola fronte popular cando a loita de clases se agudiza ata tal punto no Estado español que desemboca nunha guerra civil. Castelao toma partido claramente no que no fondo é unha guerra de clases. El sitúase claramente coas clases oprimidas, pero a mí me interesa o Castelao que se está forxando ideolóxicamente antes de ser deputado e xa, digamos, de ser un exiliado, o Castelao que antes dese Castelao que coñece o que está pasando na Unión Soviética e dice, bueno, pois isto non é nin tan mal, eu que tiño os meus presuizos co marxismo, pero eu vexo aquí que isto se está desenvolvendo, unha sociedade que saía dunha situación dun atraso tremendo e tal. Pero a mí me interesa o Castelao anterior, e non porque sí, sino porque creo que nese Castelao anterior hai pensamento político que é interesante para o noso presente. O noso presente é de hexemonía, digamos, do neoliberalismo, do liberalismo, no peor sentido, no que ten dunha ideoloxía centrada no individuo, no eu burgués, e sobre todo no individuo europeo, varón. E a mí me parece que no republicanismo de Castelao, que é o que intentei eu debullar nese libro, hai algúns antídotos contra este liberalismo extremo, non? E o primeiro antídoto é que o seu republicanismo, a diferenza tamén do francés, que en boa medida é pai en algúns aspectos deste neoliberalismo, sobre todo o republicanismo francés posterior ao termidor, o golpe de Estado que acaba, digamos, co impulso revolucionario auténtico, e aí empeza a restauración de alguma maneira, e xa con Napoleón directamente xa é o momento en que a revolución xa decai, pero ese republicanismo francés condiciona moito o que será despois o liberalismo e, en algúns aspectos, o que hoxe é o neoliberalismo. Un exemplo, o individuo entendido como átomo que o único que necesita é un recoñecemento legal. E isto no discurso da dereita o vemos todos os días, non? Para a dereita o único importante é a lei. Cando apelabas á democracia na cuestión catalana, eles dicían lei. Bueno, ese é un dos legados dese republicanismo máis elitista e dese liberalismo. O de Castelao é un republicanismo diferente, máis atento precisamente como el día a vida, non tanto formal como o real, e de raíz comunitarista. Entón, o suxeito non é tanto o individuo como a comunidade, o colectivo. Ese comunitarismo que eu sosteño aí que ven do que expliquei antes da peculiar historia do Estado español, onde o Estado liberal non acaba de callar como noutros lugares, sobre todo Francia, que é como parangón
deste tipo de Estado, onde formas de relación social máis propias do antigo réximen, con todo o malo, pero con todo o bo. É dicir, o malo era que, sabemos que o antigo réximen a explotación era salvaxe, pero o todo o bo é que aínda non nacera ese individuo burgués. Había comunidades. Castelao, eu interpreto que incorpora esa idea que no fondo é unha idea tradicionalista, pero adopta dun contido emancipador, non reaccionario. E, por lo tanto, o seu republicanismo, e, en algunha medida, é algo que tamén está en Pi Margall, é un republicanismo diferente do francés. E a mí me parece que é un republicanismo moi interesante, porque, aínda que pensemos, bueno, eu sou marxista, que a mí que me importa isto do republicanismo, non? Pero eu creo que o republicanismo ten unha virtude que en algúns aspectos completa cuestións que Marx por si mesmo non desenvolveu, sobre todo no que ten que ver coa cuestión do Estado, da forma do Estado e da política, e outros aspectos que non que tradicionalmente o marxismo, sobre todo o marxismo máis clásico da Segunda Internacional, obviou, outras facetas do ser humano que non son solamente as que teñen que ver coa cuestión economicista. Entón, eu creo que o armazón do republicanismo axuda neste sentido como unha especie de complemento, digamos, a ollada marxista da realidade. E este republicanismo en concreto que eu creo que profesaba Castelao, que é comunitarista, non burgués, a mí me parece que ten moitas cosas que dicirnos a día de hoxe. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que comparte Castelao con Blas Infante es que dentro de sus preocupaciones o de sus anhelos políticos, ambos encuentran que en el mundo agrario, tanto en Andalucía como en Galicia, hay uno de los nudos de los problemas de la realidad gallega y andaluza, ¿no? Blas Infante, ya siendo muy joven, él cuando estudió Derecho se involucró con el Congreso Georgista, que era un tipo de pensamiento económico de la época, que hablaba de una reforma agraria, que hablaba de, ¿no? Blas Infante comenzó, digamos, sus primeros escritos estaban muy influenciados también por Joaquín Costa, por el regeneracionismo, y Blas Infante, conforme fue, digamos, evolucionó su pensamiento, fue profundizando en el hecho de que si la conquista de Al-Ándalus había sido el momento de la pérdida de autonomía, ¿no? Sobre todo en el último periodo, 1492, que es el momento 1512 Castilla, las guerras también, o sea, que fue el momento en el que Castilla conquista militarmente a otros pueblos de la península y crea un estado más articulado, sobre todo después a través del 1500 y el 1600, la incorporación, por ejemplo, del Reino de Granada y anteriormente del de Sevilla, había dado lugar a una forma de gestión de la tierra, que era el latifundio, que tenía como origen la conquista castellana, y que seguía siendo el origen de los problemas económicos de Andalucía, es decir, la existencia de un latifundio que estaba en manos de terratenientes andaluces, porque no hay que olvidar que en el año 30, 1930, el 70% de las tierras cultivables estaban en manos de propietarios que residían en San Sebastián, es decir, la gran clase propietaria de tierra en Andalucía no es una clase terrateniente andaluza, es una clase terrateniente nobiliaria española, afincada en Castilla y afincada en el norte de la península, que eran y son propietarias de la tierra de Andalucía. Por eso no hay una pequeña burguesía andaluza y por eso no tenemos una élite local que haya contribuido a la creación de una conciencia nacional, porque al final la construcción nacional, para bien o para mal, pues requiere de diferentes clases, igual que el feminismo no es solamente de mujeres, sino que tiene que haber también una contribución por parte de los hombres para que haya una sociedad feminista. Pues en el caso de una lucha nacional se requiere, ¿no? Y en el caso andaluz, la particular realidad económica andaluza es que la gran propietaria de las tierras cultivables, la gran burguesía agraria, no era andaluza, sino que era española. Eso dio a Blas Infante siempre una particular empatía y preocupación respecto al fenómeno jornalero. Blas Infante estuvo muy cerca, siempre como he dicho antes, de la CNT. En Andalucía fue muy hegemónico el anarquismo durante
finales del 19 y todo el primer tercio del 20 fueron las formas de sindicalismo agrícola fueron fundamentalmente libertarias. El propio alcalde de Cádiz durante el cantón, que fue Fermín Salvochea, luego fue también fundador de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional. Entonces, Blas Infante se involucra dentro de ese sindicalismo de tipo agrícola, libertario, que va a ser fundamental para la idea de nación que él pretende construir, ¿no? Él cree que, digamos, primero digamos, la región o posteriormente la nación tiene que estar liderada por aquellos que están más desposeídos de tierra. Y él hace siempre una analogía con tierra en sentido agrícola y con tierra en sentido nacional. Es decir, aquellos que no tienen tierra son los que más necesidad tienen de tener una nación. Aquellos que han sido despojados de un suelo, despojados de un lugar donde existir, son los que más necesidad tienen de que exista una Andalucía que les pertenezca. Y eso siempre está vinculado a una reforma agraria. Una reforma agraria que está en la tradición andaluza, no tiene nada que ver con una reforma agraria de tipo estatal, como la que intentó la República, que no lo consiguió, sino con ocupaciones de tierra, que en la historia de Andalucía la hemos podido ver hasta fechas muy recientes, ¿no? Permitir que las clases populares se autoorganicen y tomen los recursos para su gestión era parte del proyecto por el cual Blas Infante entendía que las clases populares jornaleras eran las que tenían la capacidad dirigente de construir esa nación. Yo creo que en ese sentido la crítica que él hizo a la URSS en su obra de la dictadura pedagógica por una revolución cultural era una crítica a una revolución que él veía que se estaba haciendo desde arriba. Claro, él no estuvo en Rusia, se puede achacar a quizá, y yo creo particularmente él estaba criticando a los marxistas españoles que estaban intentando, digamos, dirigir el movimiento jornalero en Andalucía desde Madrid, pero él siempre tuvo un componente de clase como el grupo social, los más desfavorecidos eran los únicos sobre los que se podía tener la esperanza de que se construyera un país, ¿no? Porque Andalucía no tenía, digamos, una burguesía dirigente, autocentrada, que le permitiera. Y eso tiene que ver también mucho con estoy de acuerdo con David, yo también veo que ese particular regionalismo que nunca tomó forma en el Estado español, es decir, la experiencia de la Primera República fue un desastre y la Segunda República un poco casi también, porque en España nunca hubo una conciencia nacional. O sea, nunca hubo en el Estado español un sentimiento nacional compartido por amplias capas populares de ser español, de pertenecer a una nación española, porque España fue esencialmente un imperio que dejó de ser imperio, pasó a ser un Estado que no tenía una economía común, por lo tanto no tenía un circuito económico común, sino que era una economía depredadora, esclavista, explotadora, extractivista, que destrozaba el territorio, y las capas populares nunca se sintieron vinculadas a ese sentimiento nacional, económico, que no permitió un movimiento revolucionario en el Estado español. Todos los movimientos emancipatorios revolucionarios en el Estado español vienen de las periferias. El cantonalismo, las ocupaciones de tierra, el conflicto vasco, la lucha por la lengua y la cultura, el territorio, el ecologismo, todo lo que ha sucedido en términos radicales, de transformación radical, nunca ha venido de una plataforma estatal, nunca se ha coordinado en toda España, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con algo que mencionaba David, que las élites del Estado han sido una élite impuesta, vinculada al aparato político desde el centro, que nunca han conectado con unas masas que siempre se han visto ajenas a la identidad nacional. De hecho, la izquierda española tiene un problema nacional porque es que no es capaz de decir, sí, soy muy español, me encanta España. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia nacional, pero si no hay conciencia nacional no se puede hacer una revolución social. ¿Por qué? Y algo que yo creo que Castelao, Blas Infante y también en Cataluña y en otros lugares del Estado español se han preocupado mucho, que para que haya un proceso de transformación social tiene que haber un anhelo de comunidad, tiene que haber un anhelo de pueblo, tiene que haber un amor a tu pueblo, a tu realidad territorial, la tienes que amar para transformarla, porque solo se transforma aquello que ama, nadie transforma aquello que desprecia. O sea, si no te gusta tu barrio, no lo puedes cambiar, no puedes. Entonces, yo creo que Blas Infante y Castelao entendieron, y digamos, el galleguismo y el andalucismo en los años 30, que para que hubiese una transformación económica de tipo liberal o de tipo racional o de tipo... Primero había que tener un anhelo de país que era imposible que se diese en el contexto español y por lo tanto las clases trabajadoras eran las únicas capaces de construir ese proceso colectivo que involucrasen a
bueno, al conjunto del país una transformación. Y yo creo que aquí, si hablamos de las clases trabajadoras, creo que siempre ha habido también un bulo por parte de la izquierda estatal de no somos nacionalistas, somos de la clase obrera, ¿no? Eso es como el fake de una parte, digamos, de la teoría antinacionalista, que en realidad es más nacionalista aún, por la cual yo, claro que creemos, evidentemente, el conflicto de clase es fundamental, pero el conflicto de clase se articula junto a otros conflictos. Pero lo que articula, lo que moviliza es el sentimiento de pertenencia a una comunidad territorial. Eso es lo que moviliza a, digamos, una sociedad, es lo que hace que haya, digamos, un sentimiento de conjunto que puede movilizar una sociedad hacia un cambio. Yo creo que Blas Infante, al igual que todo lo que fue el socialismo libertario de su época, se movilizó a partir de las luchas agrícolas por la tierra, porque a partir de un anhelo de tierra, detrás de eso hay un anhelo de país, hay un anhelo de territorio, hay un anhelo de un lugar en el mundo que ha sido el que ha perseguido las luchas jornaleras en Andalucía en los años 30, en los años 70 y también en las últimas décadas, ¿no? Ben, a verdade é que entre os dous xa fostes un pouco debullando a última cuestión que vos quería plantexar, que é un pouco a actualidade, non, de todo o pensamento de Blas Infante e de Castelao, pensando en que mudou algo o Estado que eles, contra o que eles combateron, mudou algo e que aspectos considerades máis vixentes? Realmente bastantes avanzaches, sí. A modo de síntese, sí, para finalizar. Sí, bueno, un pouco o que dixen. Eu creo que é dicir, coa morte de Franco e coa inauguración do réxime do 78, coa Constitución do 78, de alguma maneira o Estado español estaba facendo o que, según Castelao, sempre fixo, que é o modelo que no 19 se sustanciaba como modelo da carta outorgada, non? É dicir, as constitucións no Estado español era un documento que graciosamente os de arriba daban ao povo según os seus criterios, claro. É dicir, nunca houbo no Estado español un fenómeno, pues, como a Revolución Francesa, por exemplo, no que un empuxe popular acabase situando unha institucionalidade e uns textos legais que despois eso se moderaba todo o que quixéramos, pero que de alguma maneira emerxía dun proceso emancipador, igual que a Revolución Inglesa ou igual que a Revolución Norteamericana. O Estado español nunca viviu iso. O modelo do 19 era a carta otorgada, que era que a monarquía graciosamente concedía unha constitución e así daban o pego de que o Estado español era un Estado-nación liberal, homologado, o que daquela era o paradigma que era o inglés, non? E entón, un amago de parlamentarismo, de partidos políticos e uns textos legais, pero era todo un paripé. A Constitución do 78 foi tamén unha carta otorgada que nos deixou Franco na persoa de Juan Carlos I, e os povos, bueno, tuvemos que tragar con ela. Houve o caso vasco que votaron en contra e o caso galego que directamente, como non seramos un país que aínda tremendamente agrario, directamente non nos sentíamos interpelados polo Estado. O sea, nos estábamos nunha fase previa, unha fase na que aínda estábamos, a maioría da xente estaba nas aldeas cun tipo de vida local e a abstención foi brutal, claro. O Estado non interpelaba esta sociedade, non? Estábamos noutra cousa. Ben, pero esa superestructura, esa carta otorgada é o que vivimos eu polo menos toda a vida. Pero foi tamén, tivo tamén algo de espellismo, non? Porque coincidiu no tempo cun período despois de 40 anos dunha ditadura, de aperturismo político, de aperturismo cultural, de ingreso en estructuras internacionais, nomeadamente as institucións europeas, e todo eso deu un sentimento como de que isto, bueno, parecía que estaba avanzando cara a algún lugar, non? Había unha mellora económica, había os costumes se relaxaban, de pronto todos éramos modernos ou posmodernos, todo era guai, esa foi a política cultural do PSOE, non? Ao mesmo tempo que facía reconversións e liberalizaba a economía, pois no plano cultural deixabanche, bueno, canto máis escandaloso, mellor, non? A bola de cristal era o programa para os nenos,
e a las que os pegamoides estaban na tele todos os días, non? Pero toda esta sensación de que parecía que de pronto o Estado español xa non tiña nada que ver con toda esa España negra que históricamente sabemos que foi a historia do Estado español, de pronto estoupou. E estoupou, eu penso, un das cousas que fixeron que estoupase foi a crise financiera de 2008, non? De pronto, non só o Estado español, todo o mundo vivimos tempos de convulsión, pero no caso do Estado español, que no que estamos nós, ese espellismo da transición, da modernización, como lle gusta dicir ao Partido Socialista, a modernización, estoupou, desapareceu. E en períodos convulsos volven a emerxer cousas, emerxe o proceso catalán, emerxe o malestar social expresado de distintas formas, e emerxe o nacionalismo español, que é o único que hai. É dicir, a emerxencia de Vox e o tipo de discursos e o tipo de latiguillos que usa Vox é a caixa de ferramentas que ten o nacionalismo español históricamente, e non hai outro, porque como dixo Javier, non houbo nunca o nacionalismo español progresista, porque non hai unha nación española que se poida sentir unha comunidade solidaria sobre valores progresistas e de respeto e de avance. Como iso non existe, e só existe en plano subestatal, pois cando emerxe o nacionalismo español, emerxe toda a carga imperial e, máis recentemente, franquista e falanxista. E entón, de pronto, emerxe o de sempre. E entón, cando lees a Castelao e ves agora o que temos, dices, non, pero que isto estamos igual. A segunda restauración borbónica é como a primeira. Estamos na mesma. E o risco que temos, ou eso é a impresión que dá o pim-pam-pum mediático que vemos, é un clima guerra civilista tamén, que parece ser tamén un sino do Estado español, porque históricamente o Estado español está cheo de guerras civis. Tamén que ten que ver con iso, con que non hai unha comunidade solidaria, non hai unha nación que en último caso diga, bueno, hai moitos problemas, pero non nos vamos a matar entre nós, porque somos irmáns, somos connacionais. Eso non existe. Entón, aquí, cando a cousa se agudiza, pois o panorama ponse moi feo. E, por tanto, bueno, o que dixen antes, quen se achegue aos textos de Castelao vai a topar moitas cousas que lle vai parecer que fala dun tempo que xa non existe. E é certo, porque hai cuestións que xa pasaron. A Galicia do xendía non se parece en nada a Galicia de Castelao. En primeiro lugar, pola súa composición de clase, pois non se parece nada. Sobre todo, o máis a distancia maior é o papel do agro, claro. Na Galicia de Castelao o agro era todo, e a Galicia mariñeira era moi forte, e a Galicia proletaria existía, pero aínda non era moi importante, e hoxe a realidade que temos xa é outra. Pero no plano da crítica ao Estado español, o pensamento de Castelao está totalmente vixente, e podese aplicar perfectamente, e ademais axuda moito a entender as cousas que pasan no Estado español. Yo creo que estoy de acuerdo con David que de hecho figuras como Castelao o Blas Infante son clásicos porque viviendo su tiempo y escribiendo sobre su tiempo y pensando en su tiempo fueron capaces de llegar mucho más lejos de su propia experiencia vital e incluso intuir cosas que estamos viendo hoy, quizás muchas décadas después de que ellos muriesen. O sea, la crítica que hace Blas Infante al latifundio andaluz, su apoyo y su obsesión con que fuesen las clases jornaleras, los campesinos y tierras los que construyesen un país, tuvo como consecuencias esa problemática económica, tuvo como consecuencia las agitaciones campesinas del 36, las colectivizaciones de tierra, la conflictividad agrícola, la guerra civil, la represión y la movilización forzosa de la migración forzosa a Andalucía de 2 millones de andaluces a Cataluña en los años 40 y 50, que es una consecuencia directa del conflicto agrario andaluz. Andalucía en el año 39 tenía 6 millones de habitantes. Hubo 2 millones de migrantes a Cataluña. ¿Os imagináis lo que supone una sociedad? Bueno, claro, soy gallego, claro que sabéis lo que supone, pero en la sociedad andaluza la migración fue una política de Estado de la dictadura
para acabar con dos problemas al mismo tiempo. En primer lugar, la desarticulación del mundo rural andaluz, es decir, movilizando, desplazando de forma forzosa a 2 millones de campesinos, y por otra parte, desarticular las lógicas identitarias y comunitarias que se estaban construyendo en Cataluña y crear un conflicto étnico nacional que estaba, digamos, culpabilizando a los propios migrantes andaluces que de una parte en Cataluña eran considerados como invasores, gente que viene a españolizar Cataluña, y por lo tanto creando una herida identitaria en Cataluña que todavía hoy tiene consecuencias a la hora de construir qué significa lo catalán, ¿no? Entonces eso fue un plan de la élite de la dictadura franquista, ¿no? Y eso está dentro de las preocupaciones de Blas Infante en cuanto a el latifundio y los jornaleros. Son un conflicto irresoluble que solo se puede solucionar pues con una nueva nación que transforme económicamente las bases materiales del país. Y yo creo que la transición a la democracia en el caso andaluz viene muy dado por esa herida migratoria. Andalucía es una sociedad donde yo siempre digo que se piensa mucho la migración desde el que se va y el emigrante, o desde el que recibe la inmigración, pero nunca se ha pensado en el que se queda. Y el que se queda, ¿de dónde es una mujer a la que se le han ido 3 hijas? Y eso en los años 30 y hoy también funciona, ¿no? Si tu hija se va a Londres, si tu hijo se va a Madrid, ¿tú de dónde eres? Si tus nietos nacen todos muy lejos de tu lugar, ¿cuál es tu identidad territorial exactamente? Porque la identidad nacional es de donde soy yo, mi hijo, mis padres, todos somos, ¿no? Entonces, no hemos pensado bien qué significa el sentimiento nacional para una sociedad que ha sido atravesada por una migración violenta, forzosa, extractivista, destructiva, que genera una herida identitaria, ¿no? Y en el caso andaluz la transición está muy atravesada por esa migración. Como digo, 2 millones de andaluces van a Cataluña, no sé si sabéis, pero el Partido Andalucista obtiene 2 diputados en el Parlamento de Cataluña, una de las pocas experiencias. El otro día me contaron que había un diputado, un concejal gallego en Baracaldo, también, pero son experiencias que hacen reconocer que la experiencia andaluza o la experiencia gallega iban allí donde había una diáspora, ¿no? Y la transición justamente en Andalucía, el movimiento autonomista fue el motor de la democratización, porque una parte de la intelectualidad andaluza entendió que se le iba a dar una autonomía al País Vasco y a Cataluña, y que Andalucía iba a seguir siendo una colonia interna de criadero de algodón, de aceituna y de personas para trabajar en las fábricas de otros países y produciendo riqueza para otros. Entonces la sociedad andaluza encontró en la lucha por la autonomía una forma de reconocimiento de que las migraciones andaluzas no podían ser, digamos, la única fuente de supervivencia de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces se creó, digamos, el Estado español encontró una fórmula contra Andalucía que fue la autonomía para todos, ¿no? Que mucha gente de fuera de Andalucía culpa, digamos, a los andaluces, no, es que le dieron la autonomía para no dárnosla a nosotros, ¿no? Pero realmente Andalucía quería tener su autonomía, pero Andalucía no quería que tuviese Murcia o Extremadura. No era parte del plan del andalucismo crear un Estado autonómico, eso fue un plan de la élite del Estado. Y yo creo que lo que nos encontramos a partir de ahí es un autonomismo otra vez de falsa bandera, un autonomismo falso, que sigue reproduciendo en lo fundamental el papel de colonia interna. O sea, una colonia interna que cuando pierde Cuba y Puerto Rico España, pues comienza a una superexplotación de sus colonias interiores, de forma territorial, demográfica, cultural, económica, industrial, y esa es la realidad que seguimos viviendo hoy en 2025, a nivel ecologista, a nivel territorial, a nivel migratorio. Y yo creo que lo que nos enseña Blas Infante de nuevo, ya no solamente con el latifundio y los jornaleros, sino con esa metáfora, es que la disputa en el mundo que estamos viviendo es por la soberanía sobre el territorio, es por tener la capacidad colectiva de controlar el territorio y de responder colectivamente a un ataque, responder colectivamente a una destrucción de nuestro medio donde vivimos. Y eso lo vemos en el Kurdistán, en Chiapas, en Galicia, en Andalucía, en América Latina, en África, y yo creo que esa es la lucha por la soberanía, ¿no? Por tener la capacidad de confrontar al neoliberalismo, produciendo una comunidad de gente que esté anclada y conectada entre ellas, y que esas formas de solidaridad, digamos, creen la idea nacional, ¿no? O sea, somos nacionalistas porque, digamos, es nuestra forma humana de sobrevivir, porque como no construyamos comunidad en un contexto de agresión, es que no vamos a sobrevivir. Y la única forma de sobrevivir es que las masas populares se autoorganicen y se autodefiendan
y puedan controlar sus bosques, su tierra, sus alimentos, sus viviendas, sus derechos, ¿no? Y todo eso se hace teniendo soberanía sobre el territorio. Yo creo que esa sigue siendo, digamos, la preocupación que ya tuvieron Blas Infante y Castelao, ser capaces de autogobernarnos y crear un país en el que nadie se tenga que ir, ¿no? Claro, e crea tamén esa solidaridade entre povos, esa idea de solidaridade entre povos e de internacionalismo, que é do que precisamente queríamos falar hoxe. Así que como remate foi estupendo. Se vos parece, abrimos unha quenda agora de intervencións, se hai alguén que queira preguntar algo. Boa tarde, gracias por traer, conectando co que decía o compañeiro, a Castelao e a Blas Infante ao soberano que somos os normais, non? Nunha Constitución do 78 foi discutida por 4, o resto non nos enteramos na película. Eu, pues, daquela estaba na mili, eu, en Andalucía, precisamente, en Sevilla. Mi padre la hizo aquí. En Serra Muriana. Bueno, entonces, es decir, unha cousa, eu nego a maior. O digo, temos un problema de linguaxe, nego a maior en que sentido? Cando vino a democracia. Non é certo que aquí non hai democracia ni formal, porque aquí non elegimos o jefe do Estado. Aparte de que Galicia non ten rei, pero non elegimos o jefe do Estado. E aparte, creo que é o único país, o Estado do mundo, onde hai 2 reis e 2 reinas. Eso es alucinante. A mí falarme si hai un... Bueno, pode ser un conto de hadas, eso sí, bien. Entonces, levamos yo en ese sentido, e noutro, que un tal Felipe González, que se vayan a cumplir ahora 39 anos, o 12 de marzo, nos meteu nunha estructura militar, mintíndonos, porque as 3 condicións que había polo referéndum, que algún, ao mellor, Javier, casi... os dos que estades aquí, ao mellor, non nacer aínda, non se cumpliron unhas 3. O sea, democracia, ni formal, ni formal. Entonces, a pregunta isto vai de un matiz, ¿no? De precisar cousas. A pregunta vai para os dous, ainda que a historia non se pode manipular, na perspectiva histórica, que dirían Castelao e Blas Infante hoxe, donde esa Europa supostamente liberal, que nos encaixaron aí, vai automáticamente ao nazifascismo, que é o que estamos apoiando. Por exemplo, un tío como Zelensky, que é nazi, pero nin sinclera os povos, os estados que pertenecen a esa estructura europea, teñen soberanía. Aquí soberanía ten España, o Estado. Entonces, como virían Castelao e Blas Infante esta Europa? Esta Europa que a súa estructura de clase que é imperial, pero ahora en tales imperios, porque hai un mundo novo que nace, que por certo, nin nos medios de comunicación, ni siquiera a esquerda política e social fala deles, que son os BRIC, que é a alternativa al mundo occidental. ¿Cómo virían esto? ¿Qué dirían? Qué cosas raras, ¿no? ¿Qué dirían Castelao y Blas Infante do panorama? Home, eu creo que... Desde a vosa perspectiva, claro. Eu creo que dado que os dous foron víctimas, cada unha a súa maneira, da emerxencia do fascismo dos anos 30, e que por certo, si seguimos algúns teóricos que a mí por menos me parece interesante o que postulan, tipo Arrighi ou Wallerstein, que falan dos períodos de cambio de hexemonía mundial, hoxe estamos nun período de cambio de hexemonía, ou de ir cada un mundo multipolar, despois de décadas de Pax Americana, e do mesmo xeito, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foron os dous conflitos bélicos necesarios para que houvese tamén un cambio de hexemonía. Ese foi o período que viviron tamén Castelao e Blas Infante. A emerxencia do fascismo dase nese período, onde a bella hexemonía británica dá paso á hexemonía norteamericana. O mundo, cando cambia a hexemonía, convulsiona. Eso tamén é o que di Arrighi e Wallerstein. Hai convulsións en todos os planos. E semella que hoxe en día estamos nun deses períodos tamén, non?
son períodos que suelen ser longos no tempo, isto non é dun día para outro, pero todo parece indicar que estamos asistindo a un momento de declive relativo do hexemón e de emerxencia, se non dun novo hexemón, si que de varios espazos con capacidade como para facer fronte ao hexemón. En ese contexto está lugares como o Estado español, que é un lugar, é un estado mediano dun continente ou subcontinente pequeno que pinta pouco e cada vez pinta menos, incluso, é claro que non é un estado soberano. Eso, había aquel libro de Joan Garcés, non, de Soberanos Intervenidos, onde xa explicaba moi claramente por que o Estado español non é un estado soberano. E despois estamos a periferia da periferia, aspirando a unha soberanía que ni sequera o Estado que pertencemos ten. Onde se situaría Castelao? Home, é moi arriscado facer posicións, pero vamos, semella obvio que el, no momento de contradición, como dixen antes, da guerra de clases, que deu lugar á Guerra Civil Española, e que todo eso se deu nun contexto europeo e mundial, no que esa guerra de clases se multiplicaría despois na Segunda Guerra Mundial, el tomou partido clarísimo, non? Tomou partido clarísimo, aínda que o PP parece que non rexistra esa parte de Castelao. Entón a mí me parece que se pode afirmar que neste caso tomaría partido polo mismo bando, me imagino. Sí, yo creo que, a ver, Blas Infante y Castelao vivieron o se formaron intelectualmente en un momento de caída del Imperio Español. O sea, sí, eso también, claro. O sea, son dos respuestas a la crisis del tardo imperio, ¿no? Porque 1898 ya es el final de un imperio totalmente menor, pero, totalmente... Disculpa, sí. Pero esa caída do Imperio Español tamén un pouco o detonante é a entrada na historia de Norteamérica. Efectivamente. O sea, eso que vai ser o novo hexemón. Efectivamente. O sea, de hecho la guerra de Cuba es como un momento determinante. Sería como la guerra de Ucrania ahora, ¿no? Sí. O sea, el momento donde evidentemente el Imperio Español, que había estado 2 siglos siendo un imperio menor, totalmente intrascendente, periférico, humillado por Inglaterra y por Francia, pues ya cae y simplemente se queda, hace la guerra en Marruecos, digamos por tener... digamos, el colonialismo español en el norte de África fue más simbólico que económico. Nosotros también tenemos colonias, no solamente Francia, ¿verdad? Pero yo creo que Castelao y Blas Infante responden a esa crisis del Imperio Español y de una búsqueda de salir del Imperio Español, un imperio que era decadente. Bien, yo creo que hoy, no lo decimos nosotros solo, pero que gran parte de los analistas de todo el planeta pues advierten que Estados Unidos es un país que se está autodestruyendo desde hace varias décadas y que no se va a sostener en pie. Bueno, había unos tipos disfrazados de búfalo que asaltaron el Parlamento, que no es una broma. Entonces es una potencia que está en un proceso autodestructivo. No sabemos si va a durar 5 años, 20, 25, pero evidentemente su poder está en declive, ¿no? Y también yo creo que es importante entender que ha caído el orden moral del enemigo. O sea, Estados Unidos ha caído como orden moral. Lo que pasa es que Europa, este territorio del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no se fueron. Los Estados Unidos se quedaron, igual que la Unión Soviética se replegó, pues Estados Unidos hoy llega hasta Ucrania. Entonces, Europa, pues, a la Europa a la que pertenecemos es un protectorado, que no tenemos política exterior, no tenemos ejércitos, no tenemos soberanía, los ejércitos europeos solo asesinan africanos, no hacen, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Blas Infante Blas Infante llama la atención sobre que las periferias y las naciones periféricas tienen que abrirse, tienen que cortar su eurocentrismo mental, porque Blas Infante fue un claro panarabista. O sea, es que Andalucía es frontera con África, que es una cosa que puede parecer menor, pero es que al igual que Canarias es África, igual que Ceuta y Melilla son África, pues Andalucía tiene una experiencia y Blas Infante siempre defendió en sus trabajos que, digamos, la nación andaluza tiene que mirar hacia África. Y yo creo que es una cosa que en las próximas décadas se va a acrecentar. Es decir, la economía africana, Marruecos es un país emergente, Argelia es un país emergente, otros países también lo son. Y yo creo que Blas Infante hoy tendría, si la pregunta es, ¿no?, ¿dónde se puede? Yo creo que Blas Infante estaría a favor del mundo multipolar,
en términos contemporáneos, porque creo que es la salida al mundo, ¿no? Una democratización de la humanidad y un fin de la hegemonía norteamericana en todos los ámbitos: cultural, económico, político, y que nadie tenga miedo a apoyar, por ejemplo, a Palestina, que nadie apoya a Zelensky, y yo creo que eso es parte de la orden moral del enemigo que se está derrumbando, pero que aún tiene parte de, digamos, de colonización cultural de Europa, que se creen que vamos a salvar nosotros a los ucranianos, cuando en realidad quien ha empezado la guerra en Ucrania ha sido la injerencia norteamericana, en Ucrania, en Venezuela, en Cuba y en todo el planeta, ¿no? Entonces yo creo que Blas Infante y Castelao pues serían hoy también antiimperialistas y apoyarían un mundo más multipolar. Sí, está ben. Mira, eu quería preguntarvos por cal credes vos que foi a influencia tanto en Castelao como en Blas Infante do marxismo, non? Porque Javier facía referencia que Blas Infante pois era unha persoa crítica, non? Co modelo da Unión Soviética e que tiña unha inclinación claramente libertaria, e David facía referencia, por exemplo, bueno, Castelao é unha persoa que expresamente deixa constancia de que non se considera a sí mesmo marxista, pero facía referencia a David a que na viaxe que Castelao fai a Unión Soviética el racha con moitos presuizos dos que tiña e preconceitos a respecto do tema do marxismo, e que eu entendo que Castelao non era marxista pero tampouco era antimarxista, non? E que na práctica e no legado teórico político de Castelao implícitamente hai moitas ideas coincidentes cos principios marxistas, non? Castelao era un comunicador nato, hai unha das estampas de negros pois que é moi clarificadora a eso, non? Que é un negro preguntándolle un galego, pregúntalle que irmãos, e o galego contesta todos os traballadores somos irmãos, non? Entón, Castelao cando dibuxa eso, pois non o fai porque sí, non? A conciencia antiimperialista de Castelao, a conciencia do internacionalismo, a súa visión das clases populares, non? E evidentemente o modelo que se estaba a desenvolver nese momento histórico, pois de desenvolvemento industrial, de proletarización e demais, non coincidía ca estrutura de clases e da base popular de Galiza que facía referencia antes David, pois evidentemente Labrega, Mariñeira e o modelo incluso de propiedade privada que existía e existe neste país, non? E vinculado con isto, expresamente aí a Javier, el facía referencia tamén nesta dialéctica a como o marxismo español pois moitas veces intentaba ridiculizar este tipo de cuestións en base, bueno, pois eso, a que os obreiros supostamente non teñen patria e demais, non? Pero tamén ti que estudas moitas destas cousas, como todos os últimos estudos que hai a respecto do último Marx, no caso de Lenin tamén, apuntan a que os dous, nos últimos anos de vida sobre todo, pois teñen unha especial preocupación polas nacións, polo dereito de autodeterminación, e lle dan pois unha importancia e incluso un xiro en algunhas cuestións pois que non é. A ver, bueno, pues por empezar por la primera pregunta, a ver, yo creo que antes de, o sea, para entender cómo Blas Infante se relaciona con eso que él entendería que es el marxismo, yo creo que hay que entender en 1917, ¿no? Que fue un año determinante en toda Europa, porque fueron los ecos de la crisis agraria finisecular, que en términos generales fue la incorporación de los abonos químicos, de la transformación de la agricultura, que provocó una crisis en toda Europa. Y tenemos la revolución de Turín del 17, la revolución alemana en el 18, la revolución rusa, el Viernes de Pascua, o sea, Irlanda, y lo que en Andalucía se llama el trienio bolchevique. En Andalucía en el 17 fue un año muy duro de conflictividad laboral, con muchos muertos, con huelgas durante todo el año 17 y 19, y eso se llamó el trienio bolchevique. En ese trienio, cuando acaba ese trienio, se disuelve lo que era la Federación de Obreros, la Federación Nacional de Obreros Agrícolas, que era un sindicato estatal, pero que prácticamente solo estaba en Andalucía. Se disuelve por la gran represión y el sindicalismo andaluz entra dentro de la CNT, que se había creado en Barcelona en el año 1910. Y ahí Blas Infante era crítico porque él no quería que el sindicalismo andaluz entrara en una plataforma estatal y que perdiera su carácter de sindicalismo propio. Entonces,
la Revolución Rusa, él la discute con lo que está pasando en el sindicalismo andaluz. Blas Infante es crítico con que hay un aparato centralizado que dirija todas las luchas agrícolas de una perspectiva centralizada, y él creía que era mucho más importante que hubiese lucha agrícola centrada en el conflicto latifundista, porque él decía que en Cataluña no hay latifundio, que en otros lugares del Estado español no hay latifundio y que no se podía dirigir las luchas sindicales desde una sociedad que era diferente a la andaluza, ¿no? Y yo creo que él, en ese debate, es donde incorpora la URSS, ¿no? Por eso, aunque él hace un libro criticando la forma de socialismo que se estructura en la URSS, yo creo que él está plenamente al interior de una discusión sobre qué tipo de sociedad socialista se está construyendo, ¿no? Entonces yo no creo que fuese antimarxista, no creo que no leyó a Marx, creo que decir que él estaba en otras coordenadas teóricas, pero sí que creo que el tipo de nacionalismo que nosotros, o sea, nuestro nacionalismo nace de una discusión socialista. O sea, no es que seamos nacionalistas y por lo tanto luego entendemos que también es importante el socialismo, sino que creo que es al contrario. Es que en el contexto de revoluciones socialistas como la Revolución Rusa y todas las revoluciones de Europa, la alemana del 18, es en ese contexto donde surgen nuestros proyectos nacionalistas. Al interior de un proceso de transformación social surgen nuestras culturas políticas nacionalistas, ¿no? Digo esto porque nuestro nacionalismo es un conflicto social. No es una idea étnica, racial, digamos que, o sea, porque nuestra cultura es muy especial y a partir de ahí entendemos que la igualdad también es importante. No es que nuestros nacionalismos nacen de conflictos sociales mucho más amplios, continentales. Y respecto a lo segundo que dice, brevemente, evidentemente, claro, Marx, o sea, se dice siempre que hay tres manos: el primero, el filosófico, el segundo, que es el más economicista, pero Marx al final de su vida entendió que no hace falta, dio muchos giros, pero lo que se llama el tercer Marx, él entendió que no, él revisó ese etapismo, ¿no? De primero el feudalismo, luego hay que pasar por el capitalismo y luego hay que llegar al socialismo, que fue una visión evolucionista que tuvo mucha parte del marxismo mundial, ¿no? Porque él entendía que las sociedades llamadas subdesarrolladas primero tenían que llegar al capitalismo y luego ya tendrían socialismo, ¿no? Marx entendió que, muy al contrario, y aquí Marx conecta con Castellet y con Blas Infante, que las sociedades agrarias comunitarias tienen algo de socialismo en sus formas de existir, y que el capitalismo lo que hace es dividir, fragmentar y crear individuos que quizás ya no están preparados para volver a compartir nunca más. Por lo tanto, en las sociedades agrícolas de tipo comunitario hay una semilla para el socialismo, y si nos damos cuenta, casi todas las revoluciones del mundo se producen en sociedades muy agrícolas, muy atrasadas, muy religiosas, muy comunitarias, como son la Rusia de Lenin, porque Lenin y la camarilla bolchevique eran marxistas, pero las masas rusas eran campesinos de tipo ultra religiosas, ¿no? Y en esas comunidades donde tiene lugar la Revolución Rusa, ¿no? Rusia, Argelia, China, Vietnam, Cuba, incluso Venezuela, Bolivia, son sociedades comunitarias, espirituales, que tienen un pozo de comunidad, y ahí es donde el último Marx recae, ¿no? De que no podemos caer en una perspectiva supremacista de creer que nosotros, en una sociedad capitalista, estamos mucho más cerca del comunismo que las sociedades primitivas, cuando en realidad puede ser que sea al contrario. Y respecto a Lenin, hay una discusión de Lenin interesante en el Comité sobre el colonialismo interno, ¿no? Que yo creo que fue una discusión en el 19 en Moscú, donde estaba Gramsci, Mariátegui, ¿no? Que discuten cómo al interior de los estados, que son semiperiferias, hay comunidades nacionalmente oprimidas y económicamente explotadas, que dentro de, o sea, que esa opresión, digamos, hace que requiera una liberación especial, ¿no? Que es nacional, pero que es también de clase. Yo creo que el marxismo eurocéntrico ha tenido muchos altavoces y mucha gente cree que es el único marxismo que existe, el eurocéntrico, el de solo clase, y yo creo que es parte también de las tareas de las naciones periféricas encontrar en esa caja de herramientas otros destornilladores, otros tornillos, que es la riqueza del marxismo, para entender cómo nuestras revoluciones nacionalistas son también revoluciones de clase, son revoluciones por la igualdad plena, de género, antirracista, y que el marxismo es eso, es tener la capacidad de colectivamente transformarlo todo, ¿no? Y yo creo que eso sigue estando en la obra de Marx. Eu creo que a cuestión de Castelao e o marxismo, primeiro hai que entender
cando Castelao se di que non é marxista, unha visión que eu penso que herda de Risco, é dicir, os presuizos que el ten no momento dado contra o marxismo, os herda de Risco, pero eu penso que tamén hai que entendelo de forma contextual e de forma histórica. Que entendían eles que era o marxismo nese momento, non? E o que entendían que era o marxismo era o que era o marxismo tal como entendía a Segunda Internacional, que era un movimento moi economicista, era un movimento, como dixo Javier, etapista, é dicir, consideraba que había unha especie de receita universal para chegar ao socialismo, de forma que os povos atrasados tiñan que pasar por todos uns procesos modernizadores, costase o que costase, porque se non se pasaba por iso non podía aspirarse ao socialismo. Claro, este tipo de ideas a Castelao non lle gustaban, e non lle gustaban porque el vivía nun país moi pouco industrializado, onde as grandes masas eran campesiños e eran mariñeiros, e a él lle interesaba esas masas. El de feito, como empezou, digamos, políticamente, foi no agrarismo. E é curioso porque o agrarismo que se dá aquí en Galicia, o movimento agrarista, que ten algúns componentes que eu aí no libro caracterizo como populistas, e é curioso porque en Rusia hai un movimento populista e agrarista moi potente, que tamén o que atende precisamente a esa realidade rusa, que é a realidade das comunas agrarias, para as quais, claro, o discurso do marxismo pensado para Inglaterra pois non encaixaba. O máis tardío, precisamente o que a carta famosa a Vera Sazulich, o que di é que efectivamente a comuna rusa non tiña por que ser destruída para aspirar ao socialismo, non había que destruir todo ese mundo. O que facía falta era que un Estado que protexese ese mundo para que pudese desenvolverse cara ao socialismo, pero eso non tiña por que ser arrasado. Entón, eu creo que este tipo de pensamentos, este tipo de concepción do marxismo era o que botaba para atrás a xente como Risco primeiro, aínda que Risco despois xa a súa deriva ideolóxica é moi diferente a da Castelao, pero tamén en certa medida a Castelao. Iso unido ao que dixen ao principio un pouco do clima ideolóxico e filosófico. Nesta época, a parte da que a tecnificación do mundo empeza a ser evidente, lembrade a película de Chaplin, de Tempos Modernos, que é unha crítica a esa alienación que trae a técnica. Ese era tamén o que tiña na cabeza xente como Castelao. É dicir, para eles, industrialismo era un pouco a imaxe de Charlotte, era o home mecánico, e eles tiñan a versión a eso, e eles en certa forma relacionaban o marxismo con iso tamén. Pero curiosamente, se pensamos no marxismo que están escribindo e que están levando á práctica os contemporáneos de Castelao, é máis parecido en moitos aspectos ao que pensa Castelao. Un exemplo, Lenin pásase polo forro todos os dogmas do marxismo da socialdemocracia alemana, que dicía que a revolución ten que facerse nun país desenvolvido, onde hai unha clase obreira potente e organizada, e fai unha revolución nun país que está no antigo réxime, e onde as masas non son proletarias, son campesiñas. E non espera etapas, non espera dicir primeiro facemos a revolución burguesa, a revolución democrática e despois, directamente pisa o acelerador. Lenin é un herexe desa tradición marxista. Pensade en Walter Benjamin, as tesis sobre a filosofía da historia, onde cuestiona totalmente este etapismo, dicir, a historia non é necesariamente unha historia de progreso per se. As cousas o capitalismo deixado por si mesmo non nos conduce á emancipación, porque desenvolvamos as forzas productivas coa idea de que nos vamos a apropiar delas algún día para que esa riqueza que xera o capitalismo pode atraer unha sociedade comunista. Eso non é necesario, non está escrito no ceo que eso sea así. E máis, ese proceso pode levarnos a un inferno. Eso
hoxe en día o entendemos perfectamente, porque o noso sentido común de hoxe xa está condicionado por toda a crise ecolóxica. E entón entendemos perfectamente que a idea de que temos que desenvolver as forzas productivas ata un grau suficiente como para podernos apropiar delas para despois traer o comunismo, é que o mellor non temos tempo. O mellor non temos tempo para iso. Porque o mellor nese proceso salta polos aires todo ou temos unha atmosfera irrespirable na que estamos condenados a enfermidades e a que a nosa vida dure 30 anos en lugar de 90. Entón, este tipo de cosas agora se entendemos moi ben, non? Pero eu na miña interpretación do pensamento de Castelao, estes componentes que dun punto de vista dun marxismo ortodoxo da Segunda Guerra Mundial se poderían xulgar como reaccionarios, coa vista de hoxe non o son. E máis, marxistas da época estaban tamén dicindo aquí hai que pensar isto xa. Claro, o que hoxe vemos claramente, Walter Benjamin o mirou nos anos 30. Era un crack. Pero, en certa forma, sin formularlo da mesma maneira, Castelao estaba mirando o mismo. Dice, vamos a ver, por que se aquí temos unhas comunidades agrarias, esta terra dá de comer a nosa xente, se isto organizamos, por que isto non pode ser viable? Por que temos que destruir todo isto? Bueno, non é tan irracional cos ollos de hoxe en día, non é tan irracional. Outros marxismos, Lukács, outro contemporáneo de Castelao, está pensando a cuestión da alienación, está pensando a cuestión da importancia da consciencia, da toma de consciencia de clase. É dicir, a chegada do comunismo non é un proceso que polo mero decorrer da historia vai a desembocar porque sí no comunismo, senón hai masas con conciencia, e iso implica uns valores, unha cultura, unha forma de ver o mundo, onde xa está incorporado ese comunismo arelado que xa está de alguma maneira nas mentes. E iso tamén o vemos hoxe día moi claramente. É dicir, hoxe o que se percibe, ou a miña impresión, é que a capacidade de penetración da ideoloxía neoliberal no pobo non ten parangón na historia. É dicir, hoxe hai unha colonización ideolóxica da ideoloxía do poder e do capital no pobo, como nunca houbo. O pobo, unha das virtudes que tiña estar na miseria e estar fora do Estado, era que o pobo tiña espazos para desenvolver unha cultura autónoma, de alguna forma. É dicir, tiñas a igrexa rompéndote a cabeza, pero despois, bueno, tú vivías na aldea e aí desenvolvías formas culturais propias, nas que ti eras a xente, non eras un consumidor pasivo de ideoloxía dominante. Hoxe en día temos o pobo totalmente exposto a ideoloxía dominante por todos lados. E temos susceptibilidades, vemos como o capitalismo e o Estado desenvolve susceptibilidades que xa reproducen automáticamente a ideoloxía e os hábitos de consumo, de lecer, de todas as facetas da vida, reproducen totalmente o sistema. Bueno, Lukács estaba con iso. Isto é un elemento que un marxista economicista diría, eso son cosas superestructurales, cuestiones culturales, eso non é importante. Sí que é importante, porque o ser humano é un todo, hai que pensarlo todo. Gramsci tamén, outro contemporáneo de Castelao, e estaba formulando cousas que se tú lees a Castelao non as formula nos mesmos termos nin nas mesmas palabras, pero son temas que estaban preocupando na época e que en Castelao tamén están. E Gramsci empeza a teorizar a cuestión do nacional popular. Pois anda que non é importante para a nosa idea do nacional popular. É perfecta, é como unha luva para a nosa man. Gramsci empeza a dicir, o campesiñado do sur tamén é un axente político. Non só temos que pensar no proletariado do norte de Italia, o campesiñado do sur é un axente político. E Castelao tamén está dicindo, é que os labregos galegos, eu quero facer política para esta xente non son unha especie de raza condenada a extinguirse conforme o progreso vai avanzando. Esta xente tamén conta. Por acabar, Mariátegui en Perú está dicindo a nosa realidade peruana non encaixa co molde marxista europeo, onde en Europa é o proletariado, aquí é o indio, é o indígena. Bueno, en certa forma non está Castelao tamén reivindicando os indígenas de aquí.
quero dicir que o propio marxismo, cando se fala do marxismo, hai que afinar porque Marx dixo moitas cousas, el mismo, como bo marxista, é un pensamento que está vivo e é dialéctico e que se vai comprobando coa realidade, e Marx vai evolucionando como o seu pensamento e como ten que evolucionar calquera marxista, porque senón non é un marxista. Se non vas comprobando coa dialéctica social que tens que mudar do teu pensamento, non eres marxista, eres unha especie de religioso que repites uns dogmas que pensas que son universais, non? E eu penso que é interesante facer tamén ese exercicio de comparar as cousas que dicía Castelao co que estaban dicindo estes marxistas desta época. E aí vemos que xa non hai tanta distancia. Aparte de que non hai distancia en cuestións obvias como que Castelao apostaba polas clases populares do país. Que eso é evidente, eso sabémoslo todo, non? Moi ben, non sei se hai algunha cuestión máis. Se non, eu creo que podemos dar por pechada estas dúas conferencias, esta conversa, que creo que foi super interesante, por un lado, pola importancia que temos de reivindicar a idea política de Castelao, a súa ideoloxía que impregna toda a súa obra e a pesar diso se sigue intentando tapar desde os ámbitos institucionais e desde logo por achegarnos a figura de Blas Infante, que creo que non me engano se digo que é bastante descoñecida para nós e que creo que hoxe nos axudou moito a comprender a este outro pobo, non? E a manter ese respeto mutuo entre povos, ese diálogo entre povos e esa solidaridade que sigue sendo tan necesaria como foi sempre. Así que moitísimas grazas, Javier, moitísimas grazas. Perdón, Javier, David, quería simplemente, recordarvos que tedes o libro do que se estivo referindo David aquí, por si queredes continuar falando con el, lendo, de acordo? Veña, moitas grazas agora. Non sei se hai algún libro teu aquí.